Por eso, Colosenses 3:16, usted. Colosenses 3:16 le dice Pablo a los cristianos de esa iglesia, de esa comunidad, de ese grupo de apostolado, de esa pastoral. Le dice Pablo, Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo, Oigan, otra vez. que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Otra vez. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Otra vez. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Eso todavía no ha llegado el día en que esto se cumpla en la iglesia. Que la palabra de Dios habite y se sienta a gusto entre ustedes. Nos vamos a morir y no lo vamos a cumplir, no lo vamos a vivir. El secreto está. No espere que lo haga su papá, hágalo tú. No espere que lo haga tu esposa, hágalo tú. No espere que lo haga el vecino, hágalo tú. No espere que lo haga el párroco, hágalo tú. No espere que lo haga los demás. Repítalo. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Habite, 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 habite. ¿Sabe qué significa habitar? Vivir con usted. Pero además, no solamente vivir con usted, que se sienta a gusto. Miren cómo San Pablo segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14, viene a decir. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 en adelante, viene a decir. Escuchemos. Tú, en cambio, ¿escucharon? No, no escucharon. tú, ¿Quién? Otra vez. tú, No andes señalando a los demás. Tú, o sea, yo. Cuando yo leo la Biblia, a mí no me importa. ¿Saben que la Iglesia Católica nos enseña la Lectio Divina? Y en la Lectio Divina hay 3 preguntas. Usted lee la palabra de Dios, relax. Ustedes no saben hacer la Lectio Divina, se le digo en un 2x3. Usted agarra un lugar en su casa de silencio. Usted agarra la Biblia y usted pone un horario. Tiene que poner un horario. A tal hora, todos los días voy a estar aquí. En un lugar donde haya silencio. Y usted invoca al Espíritu de Dios, le dice: Espíritu Santo, yo soy un tapadito, a mí no se me queda nada, yo no entiendo nada de la Biblia, pero yo sé que tú existes y tú puedes obrar en mí, obra en mí. Y después que le hable el Espíritu Santo, puede hacer el Evangelio del día. ¿Sí? O comienza a leer pues el Evangelio de San Marcos, pues, que es más sencillo, comienza por ahí. Y comienza a leer un capítulo diario, pues. Y usted se sienta y comienza a leerlo. La primera pregunta que tiene que hacerse cuando lee es sencilla. ¿Qué dice? ¿Qué dice? O sea, ¿quién estaba ahí? ¿Quién habló? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Me entero el chisme. ¿Cuál es el chisme? La segunda pregunta va más allá. Ya no me pregunto qué dice. La segunda pregunta es: ¿qué me dice a mí? A mí. A mí.
Le pongo un ejemplo. Cuando Jesús se sienta en la mesa y le dice a los discípulos, uno de ustedes me va a entregar. Yo leo para el hecho divino y digo, ¿qué dice? Que uno de los sinvergüenza vagabundos de esos apóstoles irresponsables, falto de fe, falto de amor, iba a entregar a Cristo. Pero cuando leo la segunda parte, me hago la segunda pregunta. Lo leo por segunda vez. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué me dice a mí? O sea que yo tengo que ponerme en el lugar. Y entonces leo y dice Jesús, uno de ustedes, pues estoy yo solo. Uno de ustedes me va a entregar. O sea, Jesús me dice a mí que yo lo estoy entregando a Él. Y Judas dice, ¿seré yo acaso maestro? Y yo entonces le pregunto, ¿y seré yo, Señor? Y él dice, tú lo has dicho, bárbaro. Eso es una cachetada pata de oreja. Queda uno como un pollo cuando le tuercen el pescuezo. Ahí lo golpea la palabra. ¿Y cómo es que yo entrego al Señor? ¿Cómo se le ocurre que yo entrego? Ay, sí es verdad. Un día traté mal a una persona. Un día no fui capaz de hacer una obra de caridad. Un día falté a la palabra de Dios. Un día no cumplí lo que Él me pidió. Guardé odio, me emborraché, dije cualquier maldición, calumnié a una persona. Bárbaro. Cualquier cosa. Y comienzo entonces a darme cuenta que sí es verdad que yo traicioné al Señor. Uno de ustedes me va. Y luego la tercera, la primera que dice, la segunda, ¿qué me dice a mí? Y después que ya me dejé golpear por la palabra, entonces ahora sí, ¿qué me hace decir? Pues yo voy a ir a predicar y ¿qué le voy a decir a esta gente? Entonces ya le voy a decir lo que a mí me dolió, lo que a mí me impactó, le voy a decir. Ustedes van a traicionar a Cristo. Uno de ustedes lo va a traicionar. Sí, tú. Cuando vives en concubinato, estás traicionando a Cristo. Cuando vives en adulterio, estás traicionando a Cristo. Cuando eres hombre y vives con otro hombre, estás traicionando a Cristo. Cuando eres una mujer y estás enamorada de otra mujer, estás traicionando a Cristo. Cuando robas, cuando matas, cuando odias a alguna persona y no le hablas, cuando vas a los brujos, cuando vas a los hechiceros, cuando celebras Halloween. Ya viene Halloween. Ya viene Halloween. Y se va a decir, padre, ¿y es que Halloween es malo? Pregunto, ¿de qué se disfrazan? ¿Y los brujos son buenos? Entonces sume, resta, multiplica y divide. ¿No tienes sesos aquí? ¿No tienes inteligencia? Pero es que el párroco dice que esos brujos y esos diablitos son buenos. Son de los diablos buenos, no de los diablos malos. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Traicionando al Señor dentro de la iglesia. Traicionando al Señor. Deberíamos hacer lo que el Señor manda y estamos haciendo todo lo contrario. ¿Y por qué celebramos lo pagano, lo diabólico? ¿Y por qué no celebramos lo cristiano? No estamos lejos, al otro día tenemos el Día de los Santos. ¿Por qué no celebra el Día de los Santos por todo lo alto? ¿Por qué no hace un mercado y se lo lleva a los pobres? ¿Por qué no hace una fiesta para los niños y le reparte caramelo a los niños el Día de los Santos? No, porque tiene que ser el Día del Diablo. ¿Por qué el Día del Diablo? ¿Por qué? Y el mundo entero lo celebra. ¿Será que el mundo entero celebra las cosas de Dios? No, las cosas de Dios no le importa al mundo. Las cosas del diablo sí. Y nos lo imponen hasta en las escuelas, incluso colegios católicos lo imponen. Porque traicionan a Cristo. ¿O no? Y sacan excusas y buscan la manera de ponerle adornos para justificar. Hagan lo que quieran. Pero estoy diciendo cómo tenemos que evaluar nosotros nuestra vida espiritual. Y para eso está la palabra de Dios que nos orienta. Entonces, siga niña, vuelvo a leer
Y sigue. Tú, Estamos leyendo 2 de Timoteo 3:14. Escuchen. tú, en cambio, No le importa a los demás. Que los demás celebren Halloween, ¿a usted qué le importa? Tú, en cambio, nunca vas a vivir en un mundo donde todos busquen a Dios, ¿no? Pero cuando otros se aparten de Dios, tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido quédate con lo que enseña la Santa Madre Iglesia, con la doctrina de la Iglesia, con lo que has aprendido, con lo que vivieron los santos. y de lo que estás seguro, Y debe estar convencido. La fe tenemos que tenerla firme, convencimiento total. sabiendo de quiénes lo recibiste. Cristo nos lo dejó. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Dios cree que usted desde niño conoce las sagradas escrituras. Y resulta que se va a morir y le vamos a poner en el cementerio un letrero que diga: aquí yace un sinvergüenza, fariseo y raza de víbora, sepulcro blanqueado, católico, que se murió y nunca leyó la Biblia. Y estaba en el grupo de apostolado tal. Cuando Dios supone, otra vez, Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. ¿se da cuenta el tiempo que has perdido? Ya pasó la niñez, ya pasó la adolescencia. Ahora llegó a la eterna juventud. Y todavía no has comenzado a leer la Biblia. ¿Cuál sería la desgracia? Que se muriera sin comenzar a leerla. ¿Cuál sería el éxito y el triunfo de esta enseñanza? Que a partir de hoy tomara la decisión de leer la Biblia. Eso sería un boom. Eso sería un exitazo en la iglesia. Eso sería un exitazo en tu vida. Eso sería un exitazo en el mundo. Si quieres hacerlo, la iglesia dice: comienza por el Evangelio de San Marcos. Nuevo Testamento. San Marcos. Y usted puede leer 1 hora diaria o media hora. Terminó San Marcos, pasa a San Mateo. Después San Lucas, San Juan. Y ahí lee todo el Nuevo Testamento. Todo. Cuando llegue el Apocalipsis no lo lee. Se pasa al Génesis, el primer libro de la Biblia. Lee todo el Antiguo Testamento. Llegó al Nuevo, vuelve a leer todo el Nuevo Testamento. Llegó al Apocalipsis, ahí sí lo lee. Y usted dice: ya me puedo morir en paz. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, pero yo no sé leer. Pero usted tiene un nieto que sí sabe leer. Pero usted tiene un celular inteligente. Descargue la Biblia y comience a escucharla. Con el padre Marco Garbi se está leyendo diariamente un capítulo de la Biblia. ¿Qué? ¿No puedes hacerlo? ¿Qué está pasando? Desde niño conoce las Sagradas Escrituras. El tema de hoy es: ¿qué importancia tiene la Biblia en las pastorales o en la pastoral de la iglesia? Véanla, aquí viene. Desde niño conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría. Oigan los cristianos del mundo entero, ¿qué es lo que te dará la Biblia? Otra vez. Ellas te darán la sabiduría. Ahora comprenden por qué la Biblia, los protestantes no tienen sabiduría. Le quitaron sabiduría. Las Sagradas Escrituras te darán sabiduría. ¿No les parece algo bueno? Sigan. Que lleva a la salvación. Ah, bárbaro. Nos da la sabiduría que lleva a la salvación. ¿Qué significa eso en castellano? Significa que la Biblia nos muestra
qué es lo que tenemos que hacer para ser santos, qué es lo que tenemos que alejar, qué es lo malo para apartarnos, qué es lo bueno para buscarlo. La Biblia nos da la sabiduría de saber distinguir entre el bien y el mal y saber escoger el bien para alcanzar la salvación. Y si no ha leído la Biblia, usted anda del tumbo al tambo. Hoy llegó un cura y le dice el cura, vivir en pecado, vivir en adulterio es un pecado. Vivir en concubinato es un pecado, deben casarse o separarse. Vivir hombre con hombre, mujer con mujer es un pecado. Y usted dice, oh sí, es un pecado. Mañana llega un cura y dice, le doy permiso para que todo el mundo viva en adulterio. Los que viven en concubinato, ¿para qué casarse? Son los mismos, viven con tal y vivan felices, no hay ningún problema. Los hombres con hombres que viven felices, la Biblia dice, ámense los unos a los otros. Si se aman, sigan así. Si una mujer vive con otra, si se aman y son fieles, vivan así. Y usted dice, bueno, si el cura lo dice, pues así será. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, donde va la gente. No tiene la sabiduría que lleva a la salvación. No es capaz de darse cuenta cuando alguien te está engañando. Mientras que si usted lee la Biblia, el día en que un cura le diga, usted puede vivir con otro hombre, usted es hombre y puede vivir con otro hombre y eso no es malo, usted le dice, al cura le patina coco, le patina coco, le patina coco. La Biblia dice que eso es malo, va a engañar a otro. No, que usted quedó embarazada, usted quería traer el niño, no, pues ahora lo puede asesinar en la barriga, eso no es malo. Al cura le patina coco, le patina coco, le patina coco. Cosa que no va a suceder. Pero le estoy poniendo un ejemplo extremo, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? Pero si llega a suceder, ya están alerta. Oye, la Biblia nos da la sabiduría que nos lleva a la salvación. Por eso